Pustinia, audio número 7. La Pustinia en las calles. Lo que voy a relatar ocurrió cuando visité una de nuestras casas en 1968. Me pareció que los miembros de nuestro propio equipo estaban creciendo como individuos y comenzaban a saber el precio que hay que pagar por formar una comunidad de amor. Los 3 miembros que componían aquella comunidad se sentían realmente atraídos por la oración. Pero, al margen de todas esas gracias, existía una impresión de frustración, una falta de orientación precisa y clara en lo que concernía al porvenir de la casa. Aquellas personas eran incapaces de percibir claramente su misión. La atmósfera en la que trabajaban aparecía como amorfa y sus contornos cambiaban sin cesar. Flotaba en aquel ambiente algo como laxitud, aunque también se percibía cierta espera. Convivían a la vez en paciencia y esperanza. Una mañana, mientras escuchaba atentamente los informes que me hacían, me sacudió una idea que jamás, ni siquiera remotamente, había tenido antes. Vi 3 personas llamadas a constituir una Pustinia en las calles, en las plazas públicas. En un momento de nuestra reunión, después de presentados los informes, se hizo un profundo silencio y en ese silencio estalló la bomba. Casi sin saber lo que decía, planteé a cada uno la siguiente cuestión. ¿Y si el Señor quisiera hacer de esta casa una Pustinia en la plaza pública, en las calles? Debo confesar que sufrí un sobresalto. En ningún momento había pensado cosa semejante. Esto era como un fogonazo inesperado y ardiente. Brillaba en la mano de Dios. Debo reconocer también que fue una experiencia extraordinaria para mí y para todos los presentes. Una experiencia pentecostal. Ninguno dudaba que esto provenía del Espíritu Santo. Vino como el viento, con una lengua de fuego. No hubo reacción negativa. Nuestro silencio estaba formado de respeto, de extrañeza, de temor, de estupefacción. Nuestros corazones, sin embargo, escuchaban. Y de un modo singular conocimos la respuesta. Después nos pusimos a discutir un poco los detalles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde va a parar? ¿Qué cambios comportará esta idea? Las respuestas llevaban lentamente con trabajo, pero claras. Significaba una mayor profundidad en las relaciones mutuas. Habría que formar una auténtica comunidad de amor. La comunidad se transformaría, por así decir, en la fuerza, la seguridad oculta, la flecha apuntando continuamente hacia Dios, el poderoso resorte oculto de todo el apostolado de Madonna House. Sería preciso crear entre las 3 personas de la comunidad una apertura nueva y sin desconfianzas. Por lo pronto, habría que remontar el temor a confesar la mutua debilidad. Habría que saber colocarse frente a frente, pues recibían la vocación de seguir a Cristo desnudo. Nada cambiaría y todo iba a cambiar. Continuarían embarcados en un dédalo de reuniones y contactos, profundizando cada vez más en la sociedad secular. Mantendrían el nivel importante, pero banal, de ese extraño apostolado de martirio y paciencia, ocupándose de asociaciones de emigrantes, de acogida, de suburbios y demás, pero todo cambiaría en cuanto a profundidad. Para estas 3 personas, vivir en Pustinia, en su propia casa, significaría mantenerse inmóviles ante Dios a fin de caminar mejor con los hombres. La puerta de su corazón, como la puerta de su casa, no debería cerrarse jamás. Su peregrinación hacia el absoluto, aunque oculto a los ojos de los hombres, sería la misma que el Señor encargó a sus apóstoles y discípulos
y les sería preciso aceptar a un tiempo apostolado y pustinia. Serían eremitas en medio de la ciudad, rindiendo testimonio de aquella parte de nuestro pequeño mandamiento: vayan al mundo, permanezcan conmigo, sean una luz para los pasos de su prójimo, penetren sin temor en la profundidad del corazón de los hombres. Yo estaré con ustedes. Oren sin cesar, yo seré su paz. Ellos serían los que introducirían a Cristo en el mundo, en las calles y en las plazas. Se planteaba ahora otra cuestión: ¿cuál sería el rostro de este apostolado? La respuesta fue sencilla y compleja. Poco a poco, a fuerza de orar continuamente, de apertura mutua, de abandono a la propia creación, la cara del apostolado sería la de revelar cada día con mayor claridad el rostro de Cristo. A medida que estas personas entrasen en los abismos de esa nueva característica de su vocación, avanzarían más lejos en las alturas y profundidades del plan y de la vida de Cristo. Por ello, de hecho, y de una forma fantástica, completarían lo que falta a los padecimientos de Cristo. Colosenses 1:24. Para mí este rostro nuevo de su apostolado era de una claridad grandiosa. Me vi conmovida en lo más profundo de mi ser. No podía pensar que el Señor me sonriese a mí, pobre pecadora como era. Después de 38 años y en otro país, el Señor me decía que mi vocación era cierta. Había sido preciso ser paciente, esperar que se encarnara para que pudiera crecer en fe, esperanza y amor. El rostro de ese apostolado, esta pustinia en medio de la calle, era exactamente lo que yo siempre creí que era mi vocación primera. El sueño de toda mi vida y lo que especialmente intuía cuando me fui a vivir a Portland Street, en Toronto. Fui allá pensando que sería mi residencia de por vida, una especie de Nazaret moderno, pero el Señor había decidido otra cosa. Hoy, 38 años después de aquello, Él pedía a un grupo de hijos espirituales suyos y míos que construyeran un Nazaret en medio de la ciudad. Comprendí pronto que esta revelación iba a ser el rostro del nuevo apostolado. El rostro de este apostolado sería Nazaret, donde el Señor pasó su vida oculta, donde los días parecían banales y monótonos, donde no había más resultados visibles que mesas y sillas, donde el Hijo de Dios no era sino el Hijo de María y José, donde Él vivió como todos deberíamos vivir, en compañía de María y José, aprendiendo de ellos el silencio de corazón. El lugar donde Jesús se preparó para entrar en el desierto y que era ya una especie de desierto en un pequeño pueblecito familiar. A partir de entonces, esa casa debería tomar el aspecto de Nazaret. Intensificaría su simplicidad, mostrándose indulgente con los que comprendieran por qué producía tan poco. Sería preciso aceptar el comentario que ya había sido dirigido contra Jesús. ¿Es que puede salir algo bueno de Nazaret? Pero poco a poco, muy poco a poco, siguiendo la línea trazada por el Espíritu, se irían agrupando alrededor de este nuevo Nazaret, grupos tan numerosos que sería imposible atender. A través de una vida de oración, de una vida oculta y aparentemente improductiva, Dios preparaba nuevos contactos y nuevos trabajos en función de sus planes y no de los nuestros. No basta con que una sola de las personas de la casa haya comprendido lo expuesto. Es necesario que sean todas las de la comunidad quienes se comprometan. Lentamente, humildemente, conscientes del sufrimiento que esto supone, todos deben intuir las dificultades, la kénosis, el desprendimiento de Cristo, que Cristo espera de los que penetran en este desierto en plena ciudad. Es necesario que todos los miembros de la comunidad comprendan que especialmente durante el primer año y acaso durante varios años, el mal va a hacerles la vida imposible y a tentarles duramente como hizo con Cristo en el desierto. No se trata de las tentaciones clásicas de fornicación y concupiscencia. En cierto sentido, hay que tener en cuenta que estas tentaciones no nos abandonarán nunca, pues somos humanos y pecadores.
Pero hay tentaciones mucho más sutiles. El diablo tratará de falsear el sentido de nuestra auténtica vocación y nos sugerirá que es imposible constituir una auténtica comunidad de amor, sobre todo con gente de nuestra época, insensible y neurótica. El diablo va a atacar precisamente en las relaciones. Para una casa que se constituye en pustinia en medio de la ciudad, lo esencial es que sus miembros se muestren indulgentes unos con otros, que se revistan de humildad, de compasión y de amor mutuo. El diablo atacará particularmente en esta recomendación de San Pablo: sobrellévense y acéptense unos a otros. Se nos atacará también con toda suerte de argumentos lógicos, haciéndonos creer o intentando hacernos creer que todo eso es imposible. La siguiente tentación es la de la complacencia en nosotros mismos y la de la mediocridad. Los moradores de esta nueva pustinia se verán tentados del deseo de instalarse, bajo pretexto de que ya han llegado a unas buenas relaciones interpersonales y que todo va sobre ruedas. Ha corrido el tiempo. Existía una cierta confusión en algunos sobre lo que en realidad representaba esta pustinia en plena ciudad. En la exaltación de aquel gran momento pentecostal, quizá no habíamos delimitado bien el rostro de este nuevo apostolado. Durante los meses que siguieron, la idea fue creciendo y desarrollándose en mi cabeza. Escribí muchas veces a esa casa y tratamos de hacer luz sobre el asunto. Su pustinia en las calles empieza con la oración, con mucha oración. No quiero decir que dejen el trabajo que están haciendo, trabajo de la casa, trabajo de los migrantes, etc. No, tienen que entender que la pustinia comienza en el corazón. No es un lugar o un punto geográfico, no es una casa o una habitación, está dentro de su corazón. Está poniendo por obra la oración de San Francisco. Ese es el gran trabajo del pustinique en las calles, para ser oculto como Cristo estuvo oculto en Nazaret. Cuando realmente se le permite al Espíritu Santo obrar en el corazón humano, a la persona le es completamente indiferente el lugar geográfico en donde esté situado. Pueden vivir en una preciosa casa mientras interiormente, espiritualmente, están vestidos con pieles de animales como Juan Bautista y se alimentan de saltamontes y miel silvestre. Aún ahí, pueden privarse de las necesidades imaginarias y empezar, en verdad y en acción, a predicar el Evangelio con cada paso que den y cada palabra que digan. Se pueden dedicar a hacer una comunidad de amor entre ustedes. Si esta pustinia, este desnudamiento de uno mismo, esta kenosis ha empezado, significa que se arrodillan ante el Señor y le dicen: aquí estoy, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Habla, que tu sierva escucha. Señor, te agradezco todo lo que me has dado, todo lo que me has quitado, todo lo que me has dejado. Cuando hayan hecho eso, habrán empezado a entender lo que es la pustinia en la calle. Todo esto solo se puede conseguir con oración. La mayor oración es la Eucaristía. Los tiempos pasados ante el sacramento y en la capilla forman parte de esta oración, pero la oración, sin duda, es mucho más amplia que todo eso. La oración es infinita como Dios, la oración es constante, la oración es trabajo, es amar, es morir, es el desnudamiento de uno mismo, de las propias necesidades, es el servicio a los necesitados, a las necesidades de los otros, es la conversación con Dios que no acaba nunca, es la vida en Nazaret y el trabajar con María o el ayudar a José en la carpintería. Oración es vivir en la presencia de Dios. Si tienen esta pustinia en el corazón, sus gustos o disgustos desaparecerán. Irán con alegría a las reuniones, pero ahora sabrán que llevan a ellos a Dios, más que a su propia sabiduría, los propios talentos o sus propios conocimientos. Su presencia en esas reuniones será un misterio de la presencia de Dios. De este modo la pustinia empezará a dar fruto. Llevarán a la sociedad seglar en la que viven amor, que es una persona, que es Dios.
Así su trabajo y su oración se convertirán en predicación del Evangelio, del amor allí donde están y donde Dios quiere que estén en ese momento. Con otras palabras, están haciendo la voluntad de Dios y llevándole por caminos ocultos y misteriosos a todos aquellos que les rodean y que quizá no conocen ni siquiera su nombre. Conforme los días pasan, sus vidas se convierten en luz. En el libro La lucha con Dios se cuenta esta anécdota. Una vez fue un joven a un anciano asceta para que le instruyese en el camino de la perfección, pero el anciano no le decía nada. Entonces el joven le preguntó la razón de su silencio, y el asceta le contestó: ¿soy yo un superior para mandarte? Haz, si quieres, lo que me ves hacer. Esto es lo que han de hacer. Porque pertenecemos a una obra apostólica, somos observados, catalogados. Cuando vamos a alguna reunión, la gente espera de nosotros algún conocimiento o experiencia especial. Es verdad que podemos tener algo más de conocimiento y experiencia, pero por muy enterado que estés la mayor parte del tiempo, estarás en silencio, como el viejo asceta, y tu silencio enseñará. Ya ven que la pustina en la calle no es para aficionados. Tienen que tener un plan de trabajo muy bueno, y por trabajo entiendo lo que Dios les pide en cada momento. La voluntad de Dios sobre ustedes, como para todas nuestras misiones, es contactar con la gente. No importa la forma en que se tengan estos contactos, reuniones, grupos de discusión, etc. La expresión moderna es relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales en el sentido cristiano significan contactos de amor, llevar el misterio de la presencia de Dios en ti a los otros. Eso es lo que yo entiendo por pustina en las calles. Es un misterio del amor de Dios en el que les pide que estén presentes, allí donde su presencia no es experimentada habitualmente. Su apostolado ha de ser llevar a Cristo que habita en ustedes, a un encuentro tras otro. Si la ocasión lo requiere, no hay duda de que hablarán del asunto que se considere en cada momento, pero la razón real de su asistencia es que por su presencia física hagan a Cristo más presente. Son testimonio, ante todo, por la presencia. Como saben muy bien, las expresiones de poder, los temas tratados y las divisiones que tienen lugar en las reuniones testifican la fragmentación de la humanidad. Deben ser testigos del amor con su presencia. En esas reuniones pueden ver un microscópico cuadro de este estallido mundo. Luego, cuando vuelvan a casa, formando una comunidad de amor, traten de remediar las divisiones que se veían patentes en la reunión, por medio de su recogimiento, de sus corazones pacíficos, de la recitación de oraciones, de sus misas y sobre todo de su vida en paz, entren en el misterio del bienestar de Dios. Ayuden a curar al hombre asaltado por los ladrones en el camino. Tal es símbolo de toda esa gente y de las reuniones que buscan desesperadamente la verdad, las respuestas que buscan a Dios. Si en la oración han recibido el alimento de Dios, serán capaces de dar el aceite de la ternura y el vino de la compasión, primero a ese que lo busca y luego a todos cuanto encuentren. Todo esto se hace en silencio, en los lugares secretos de sus corazones. Una anécdota de la vida de Dorothy Day expresa bien lo que estoy queriendo decir. Dorothy fue a Roma durante el concilio. Varios años después, cuando me encontré con ella en Roma, le pregunté qué hacía ella mientras las sesiones del concilio. Me dijo simplemente que había tomado un cuarto pobre en un rincón de Roma y por 10 días estuvo en oración y a pan y agua por el concilio. Eso fue todo lo que hizo. Luego se volvió a Nueva York en un barco de carga. Puede que fuera esta la razón de que el concilio fuese tan positivo. A los ojos de Dios, ¿quién sabe? Imagino que aún están inseguras de su papel. No me gusta mucho la palabra papel. Será mejor el fin. Su fin fue ya definido cuando fueron bautizadas, y está claro, la unión con Dios.
empieza ahora y termina en la visión beatífica. Se alcanza por miles de fines pequeños de la vida diaria y solo se consigue haciendo trizas las máscaras una tras otra y teniendo abierto el corazón a la lanza del amor. Para alcanzar la visión beatífica, han de alcanzar la unión con cada uno. Al formar una familia, una comunidad de amor, han de aceptar la cruz, abrazarla voluntaria y gozosamente. Su cruz está compuesta de cosas pequeñas y de la aceptación de cada uno tal como es. Tienen que desarrollar la capacidad de ver lo positivo de cada uno, de ver la bondad de los otros, los talentos de los otros y de alegrarse con ello. Cuando vayan creciendo en el amor, ayudarán a todos amable y pacífica y constantemente, aceptando las debilidades de cada uno con profundo amor y gran paciencia, porque así es como Dios les ha tratado. Sí, el primero y único fin que ha de conducirles a su último fin ha de ser el establecer una familia, una comunidad de amor, aceptando todas las penas, problemas y dificultades que toda familia ha de soportar si quiere ser una comunidad de amor. Como saben, yo asisto al Congreso Internacional de Laicos en Roma. Una de las primordiales experiencias fue la confrontación de los países subdesarrollados con los de Occidente. Fueron las representaciones de África, India, Pakistán, quienes a quemarropa expusieron a los expertos teólogos lo siguiente. Una mujer campesina del Camerún, que representaba a 2000 madres, dijo: nosotros, el pueblo sencillo de Camerún, hemos tratado de hacer crecer a nuestros hijos en el amor de Dios y del prójimo. Éramos pobres, comprobamos que nos mantuvieron pobres por medio de su colonialismo. Luego pensamos que su corazón había cambiado. Nos ofrecieron escolaridad, instituciones católicas en Europa, Canadá y América. Les enviamos con alegría a nuestros hijos, pero ahora lo lamentamos porque les han dado educación laica y han vuelto sin fe y con odio en sus corazones. Ahora los desprecian porque le dieron conocimiento, pero no amor. Una vietnamita enflaquecida dijo: Un vietnamita enflaquecido dijo: yo he sido enviado por mi gente como representante de las familias católicas. ¿Cómo se puede creer en el príncipe de la paz cuando continúan manteniendo la guerra? Un hindú expuso: he estado oyendo hablar mucho en estos 5 años sobre la liturgia alemana, sobre el catecismo alemán, sobre los nuevos caminos teológicos, sobre esto y aquello, pero no he oído nada sobre Jesucristo, sobre la oración y la contemplación. ¿Por qué nos envían misioneros interesados en tantas cosas, pero que no nos muestran el rostro de Cristo? Para alcanzar esta clase de actividad misionera, hemos de seguir a Cristo en el ritmo de su propia vida, en el ritmo de soledad y acción. Lo que hace falta hoy es retirarse a la soledad y silencio para escuchar la voz de Dios, para glorificarle y suplicarle, y luego volver al mundo laico. Desgraciadamente, el Occidente deja todo esto a un lado y dice: sí, estas son las virtudes básicas, pero bajemos a la acción. Por la gracia del Espíritu Santo, esto es lo que Madonna House ha estado predicando todos estos años y ahora sé por qué tenemos estas pustinias. Les ruego que mediten en lo que estas naciones pobres han dicho en Roma. Es aplicable a la pustinia en las calles de la ciudad. Sé el precio de mantener una familia ya de sangre, ya espiritual. El precio es alto, pero ese fue el que Cristo pagó por nosotros. Hemos de ser como semillas en sus manos, lanzadas a los 4 vientos por el Espíritu, en la tierra que Él ha elegido. La cosecha que Él prefiere es la unión entre ustedes. Luego vendrán los extraños y dejarán de ser extraños, porque su familia, su comunidad de amor, los acogerá y los sanará después de que ella les sane a ustedes. Su idea de pustinia en la calle es confusa por su mentalidad occidental racional y encasillada. Tienen una idea
de nuestra propia pustinia como apartada en el bosque. Por eso preguntan, ¿qué significa esa pustinia en la calle? ¿Hemos de ser ermitaños o monjes? ¿Cómo concuerda esto con el mandato de nuestra acción apostólica? Aquí pido al Espíritu Santo que me dé palabras, que abran sus ojos a esta extraordinaria y bella vocación. Supón que te has casado y estás embarazado. ¿Dejarías de cocinar para tu marido? ¿Dejarías de lavar, de limpiar, de ir a reuniones, etcétera? No, continuarías con tus diarias ocupaciones. La única diferencia entre tú y cualquier otra persona sería el que tú llevabas en tu seno un niño. Tu vientre es una pustinia para el niño y tú lo llevas a donde quiera que vas. A donde vas, vas preñada de Cristo y llevas su presencia como llevarías la presencia del niño. La gente presta una especial atención a la mujer embarazada. Le ofrecen un asiento en el lugar más confortable. Ella es un testimonio de vida, ella es portadora de vida. Aplicando este ejemplo, al estar preñado de Dios, tienes una pustinia dentro de ti. Es como si en tu interior hubiese un aposento en donde tú y Cristo estuviesen íntimamente unidos. Y en esa actitud vas a tus ocupaciones. Cristo no quiere que todos sean monjes o ermitaños. La pustinia en la calle significa que en su interior se han hecho una celda, un lugar solitario. Os lo habéis hecho por la oración. Llegarán a una intimidad con Dios mayor que con nadie más, porque llevan dentro de ustedes a todas partes esta celda. Porque intimas más con Dios, porque te llama a escucharle en tu interior. Le puedes llevar a la calle, a las reuniones de un modo especial y poderoso. El poder es suyo, pero tú has contribuido con tu fiat. Te ha escogido y te ha pedido que seas el portador de esa silenciosa pustinia en tu interior. En cierto modo, nada ha cambiado en su diario plan. Sois monjes apartados, ni mucho menos. La nueva expresión de su vocación en Madonna House es el llevar la pustinia a la calle. Por tanto, asistan a todas las reuniones como antes, sabiendo en profunda fe, con su consecuente oscuridad, que llevan a Cristo, al Cristo que en el huerto oró a su Padre toda la noche en soledad. Llevan al Cristo que se apartó de la muchedumbre para orar. Ahora han de llevarlo a las multitudes. Por tanto, han de estar entre ellas. ¿Cómo conseguir este equilibrio? ¿Cómo conseguir este ideal de ser pustinic en la calle? ¿En comunidad? ¿Individualmente? La respuesta es simple. Han de orar más. Han de pedir al Espíritu Santo que haga sus Eucaristías más profundas. Han de estar constantemente más en armonía con Dios y más pendientes de los otros. No sé si he acertado en darles una clara idea de esta clase de pustinia en las calles. No es necesario retirarse a ninguna cueva. Viven en el torbellino del mundo y llevan la pustinia dentro de ustedes. Esa es su vocación. Están preñados de Cristo, son portadores de Cristo. ¿En dónde? En el mundo. ¿Para quién? Para cualquiera con quien se encuentren, pero especialmente con aquellos con quienes vivan. Una de mis frases favoritas de Paul Claude creo que clarifica algo más. Es profundidad. La pustinia en las calles. Dice así: la palabra es el hijo adoptivo del silencio, ya que José pasa por las páginas del Evangelio sin pronunciar ni una sola palabra. ¿No es esta una bonita frase para ser meditada a lo largo de toda una vida? Hay también algunos pasajes del libro citado, La lucha con Dios, que también me parecen alusivos a este tema. Dice así: para oír la voz de la palabra, hemos de saber escuchar su silencio y, sobre todo, aprenderlo en nosotros mismos. Hablando desde la experiencia, los maestros espirituales son muy concretos. Si no se sabe dejar un espacio en la vida para el silencio y recogimiento, no es posible llegar a un grado más alto y a ser capaz de orar en un lugar público. Esto es justamente de lo que hemos estado tratando
Esta es la Pustina en las calles, pero atención a lo que sigue. Este grado nos hace conocer que una parte de nosotros, la que está inmersa en lo inmediato, está preocupada y distraída, mientras que la otra parte observa esto con asombro y compasión. Esta capacidad de observar con asombro y compasión es rara, pero se consigue si permitimos que se desarrolle un desierto en nuestro interior, en nuestros corazones. Así llegamos a la real esencia de toda esta materia. El recogimiento abre nuestras almas al cielo, pero también a los otros hombres. Dice San Serapión que el que la vida sea contemplativa o activa es problema artificial. El problema real es la dimensión del corazón. Consigue la paz interior y una multitud de hombres encontrarán su salvación junto a ti. La frase es interesante. El santo no dice a través de ti, sino junto a ti. Da mucho que pensar. Santa Teresa solía decir que orar es tratar con Dios como con un amigo. Lo esencial de la oración es oír la voz de otro, de Cristo, pero también oír la voz de cualquier persona en la que Cristo me interpela. Su voz viene a mí en cualquier voz humana y su rostro es infinitamente variado. Está presente en el viajero de Emaús, en el jardinero que habla a María Magdalena, en mi vecino. Dios se encarnó. Hemos de ver su rostro en todo rostro. La oración perfecta busca la presencia de Cristo y la reconoce en todo rostro humano. Todo rostro humano es un icono de Cristo descubierto por la persona de oración. No se puede separar la vida contemplativa de la activa. Esto lo entienden difícilmente los occidentales. La vida activa y contemplativa de un cristiano es una vida. Esta verdad, más las notas sobre la oración y todo lo que he tratado en este capítulo, están en el campo del misterio y de la fe. No se puede comprender solo con la inteligencia. Hay que contemplarlo en la luminosa oscuridad de la fe. He tratado de expresar algo de esa extraña experiencia espiritual que nos sacude a todos durante la visita a esta casa. La Pustina en medio de las calles nació aquel día en los corazones de 3 mujeres en una casa pequeña de una calle insignificante. Cualquiera perteneciente al apostolado de Madonna House, en cualquier parte, ha tenido que sentir el gozoso estremecimiento de ver la acción del Señor extenderse en y por la Pustina en la calle. Nosotros, los de Madonna House, deberíamos descalzarnos y andar silenciosamente porque las cosas que están pasando por la voluntad de Dios no podemos comprenderlas y reclamar una fe que traslada las montañas. Allí en el lugar del apostolado de cada uno, hagamos florecer todo el atractivo del Evangelio. Seamos la nueva encrucijada y la flecha que señala con toda claridad un camino. No tenemos un lugar duradero y cualquier camino a tomar nos maravilla. El Señor es nuestra vocación, el lugar tranquilo mientras peregrinamos junto a los hombres. Sí, el próximo paso de nuestro apostolado debe ser la capacidad de caminar con los hombres y ser contemplativos todo el tiempo de nuestra peregrinación.